Si ustedes tuvieran que decir que la relación entre derecho y sociedad es de muy importante a poco importante, ¿qué dirían? Súper importante. ¿Por qué súper importante? Bueno, porque un poco considero que el derecho refleja un poco, no sé si es reflejar, pero toma los problemas de la sociedad para legislar sobre ellos, ¿no? Algo así. Bien. ¿Sería posible pensar la vida comunitaria, la vida en sociedad, la vida relacional, sin un conjunto de principios, normas, pautas que regulen esa convivencia? Yo creo que no, porque básicamente rigen, o sea, regulan, como vos dijiste, nuestras acciones dentro de la sociedad, creo. Ok, bien, eso es perfectamente válido. La vida comunitaria implica que tenga que haber un conjunto de normas a las cuales todos sepamos más o menos lo que podemos hacer y más o menos lo que no podemos hacer. Es decir, el derecho no solamente prescribe una conducta, sino que también nos da el margen de saber aquello que supuestamente no va a pasar. Es decir, cuando ustedes vienen circulando en el auto, en la bici, caminando, cuando ustedes vienen circulando y tienen el semáforo en verde, ustedes tienen una acción positiva, saben que pueden seguir con el semáforo en verde. Pero también en esa situación hay una acción de no hacer, que es que el que tiene el semáforo en rojo esperamos que no haga nada, que no circule. ¿Sí? Constantemente en el derecho hay expresiones que tienen que ver con la conducta en positivo, con situaciones de hacer, y al mismo tiempo ese hacer implica para otra parte un no hacer. De ahí que normalmente, lo vamos a ver cuando hablemos bien de derecho laboral, todo derecho implica necesariamente algún otro tipo de obligación. Es decir, el derecho es un fenómeno que regula la conducta de las personas, la conducta comunitaria, implicando derechos y obligaciones en una especie de ida y vuelta siempre permanente. Para darles un ejemplo, ¿cuál se imaginan ustedes que es el principal derecho que tiene un trabajador en relación con su empleador? ¿Cuál será el principal derecho del trabajador? ¿Ser reconocido puede ser como tal? Sí, en realidad es cobrar la remuneración. El principal derecho del trabajador es cobrar la remuneración. ¿Cuál será la principal obligación del empleador? Pagar la remuneración. Exactamente. Lo que es derecho para una parte es obligación para la otra. Eso va a ser una constante en el derecho, ¿sí? Por eso el derecho es un fenómeno relacional, que hay que entenderlo en una relación de fuerzas entre distintas partes. Entonces, yendo a la idea original, la vinculación entre derecho y sociedad es una vinculación esencial. No es posible la vida pacífica en una comunidad, en una sociedad, sin un conjunto de normas que regulen la conducta de las personas. Insisto, a veces esa conducta se regula en lo positivo, tengo derecho a hacer tal cosa, y a veces se regula en lo negativo. Si hago tal cosa, tengo tal sanción. Bien. ¿Vamos? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿No? ¿Tienen las fichas de cátedra del doctor Sosa? La primera de las afirmaciones del trabajo práctico que hay que responder por verdadero o falso dice: el derecho social está en contraposición al derecho liberal, con el que no tiene punto de encuentro. Antes de contestar si eso es verdadero o falso,
tendríamos que tratar de pensar si más o menos podemos definir lo que es el derecho liberal y más o menos podemos definir lo que es el derecho social. Profe, una consulta, porque Sí. entiendo que en el trabajo todas las premisas, por cómo está planteada la consigna, no es que son verdaderas o falsas, sino que tienen un componente falso y un componente verdadero. Y lo que tenemos que hacer es reelaborarla. A ver, déjame que yo la releo. Claro, porque como que entendí que no es verdadero o falso, sino reelaborar para que fuera coherente. Encontrar lo real y lo falso en cada una de las siguientes afirmaciones y reelaborar una enunciación correcta y fundamentada. Sí, sí, está bien, dicho de eso, sí, dicho eso de esa manera, lo que pasa es que, por ejemplo, traten de silenciarse porque si no se acopla. En el momento que tengan una duda, habiliten el micrófono y hablen, aunque sea arriba mío, no hay problema, yo me callo, pero traten de tener el micrófono silenciado, así no se acopla. Insisto, no esperen a que yo termine de hablar, interrúmpanme sin problema. Sí, es cierto lo que vos decís, de que todo tendría una parte verdadera y una falsa. Es válido, pero pensémoslo así, digamos. Primero como definiendo si es verdadero o falso y después en todo caso tratando de complementarla. ¿Sí? Mejor de esa manera. Entonces, esa afirmación de el derecho social está en contraposición al derecho liberal con el que no tiene punto de encuentro, ¿les parece verdadera o falsa en principio? ¿Qué leyeron o escucharon del derecho liberal o del derecho social? ¿Leyeron la ficha de Sosa? ¿Vieron el teórico del doctor Sosa? Yo no lo vi, pero calculo que debe haber hablado de eso. Sí. Bueno, una cuestión, chicos. Profe, perdón. Lo que yo recuerdo de lo que leí y del teórico es que el derecho liberal, como que, o sea, la principal diferencia entre el derecho liberal y el derecho social es que el derecho liberal tipo, permite la libertad de contratos. Luciana, cerrate el micrófono, Luciana Guayán. Sí. Ahí está. Seguí, Paulina, seguí. No, que el derecho liberal como que permite la libertad de contratos y lo que hace es que el Estado no pueda intervenir sobre las relaciones privadas entre las personas, entre individuos, mientras que el derecho social como que es un derecho más de intervención entre contratos que tiende a proteger a la persona que en esa relación de contrato tenga una posición más desigual, o sea, como que piensa a las personas, a las relaciones entre personas como relaciones desiguales, en las cuales hay una persona que tiene como mayor poder que la otra, entonces el derecho social lo que hace es intentar proteger a la que tiene menos poder que la otra. Bien. Ok, es válida la idea, sí. A ver, el derecho liberal es el derecho clásico, el primer derecho, el que surge con los procesos revolucionarios, básicamente a partir de la Revolución Francesa, y en América a partir, si bien es anterior, pero se empieza a consolidar con la Revolución Norteamericana de fines del siglo XVIII. El derecho liberal es un derecho que analiza la igualdad de manera abstracta. Quienes van a contratar, quienes van a celebrar un contrato, están en igual de posibilidades, en igual de conocimientos. Pero por las dudas que pase lista y que diga, a ver, Vicente, ¿estás ahí dando vuelta? Débora, no sé quién sos, pero cerrate el micrófono, Débora. Ahí está.
El derecho liberal es un derecho que piensa que las personas que van a establecer un contrato, una relación jurídica, están en igualdad de posiciones, ¿sí? De capacidades, de conocimiento, en igualdad de posiciones. Es el primer derecho que nace para contrarrestar lo que era el derecho de los monarcas, la voluntad absoluta del monarca como regulador de la vida del imperio. Entonces, el derecho liberal nace con la idea de que todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales ante la ley, es decir, que no hay un monarca que es más que yo y puede obligarme a una determinada prestación, sino que todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Esa igualdad del derecho liberal es una igualdad de principio, una igualdad jurídica teórica, ¿sí? Lo que pasa es que es el primer eslabón de una serie de, ¿cómo decirlo?, ampliaciones, ¿sí?, de saltos cualitativos que ha tenido el derecho en su evolución. Entonces, desde esa perspectiva, el derecho liberal es el derecho en el cual todos tenemos derecho a contratar porque todos tenemos la libertad de hacerlo, ¿sí?, e igual capacidad para hacerlo. Bueno, eso se demostró que no es así. Que no es así, que las partes normalmente van a una relación laboral con distintas capacidades, con distintos poderes. Y en nuestro campo, en el derecho laboral, eso es exactamente así. Quien tiene más posibilidades, más recursos, más fuerza, más poder, es el empleador. El trabajador va, ¿sí?, a la relación laboral dependiendo de ese salario que es decisión del empleador. Es decir, el empleador oferta trabajo y el trabajador demanda esa relación laboral. Pero los recursos, las posibilidades que tiene el trabajador siempre son menos que las que tiene el empleador. Entonces, el derecho social va a nacer producto de todas las distorsiones que fue creando el funcionamiento del sistema capitalista en la economía. El derecho social va a aparecer para regular, para intentar igualar los derechos que el trabajador, que la parte más débil de la relación laboral tenía, en relación con el capitalista, con el titular de los medios de producción, como seguramente ustedes han visto en alguna otra materia. Entonces, el derecho social no viene a oponerse, no viene a derrumbar, no viene a tirar abajo al derecho liberal. Lo viene a complementar, a enriquecer, a mejorar. ¿Sí? Por eso, a mi entender, en la afirmación A no hay parte verdadera y parte falsa, es falso. El derecho social no está en contraposición con el derecho liberal. Lo viene a complementar, ve la relación desde otra perspectiva. Ahí sí podría decir que se sitúa desde otro lado, se sitúa desde la parte del más débil. Pero tienen punto de encuentro. Van a tratar de regular esa misma relación jurídica, nada más que el derecho social va a proteger, a tutelar a la parte más débil, que es en este caso el trabajador. ¿Sí? De hecho, seguramente ustedes en alguna materia han hablado de derechos de primera generación y derechos de segunda generación, por ejemplo. Bueno, el derecho liberal, ¿sí?, libertad, igualdad, fraternidad, acceso igual ante la ley, es el derecho de primera generación. El derecho social vendría a ser el derecho de segunda generación. Cuando el Estado hace suyo y regula y sanciona normas que van a proteger a la parte más débil, en este caso del mercado laboral, ¿sí? ¿Se entendió eso más o menos? Una cuestión. Lamentablemente me quedé dormida, pero para el práctico, pero nada, el teórico son más de un mes que no... Victoria Churruarín. Traten de tener el micrófono silenciado, chicos. ¿Se entendió eso? No, una cuestión, aunque suene un poco a
a maestro. Traten de leer las fichas para los prácticos, porque si no, el práctico se convierte en un teórico resumido y seguramente malo, porque no es nuestra función dar una clase teórica. Entonces, la idea de los prácticos es poder resolverlo al trabajo práctico, pero como mínimo plantear qué dudas tenemos, ¿sí? Si no nos sirve para plantear dudas y es solamente para escuchar, el práctico se transforma en un teórico de muy baja calidad. ¿Por qué? Porque no podemos aportar nada, no podemos enriquecerlo con las dudas, con las comparaciones, con nada. Así que vaya por hoy, digamos, el esquema, no hay problema, pero en lo posible para el próximo práctico, lo más probable es que estemos 2 encuentros con un práctico, o sea, no es que todas las semanas van a tener que sumar bibliografía y lectura para los prácticos. Lo más probable, al menos es como está pensado, que si bien nos vamos a conectar todos los viernes en la comisión de prácticos, un práctico dure 2 clases, 2 encuentros. ¿Sí? Bien, entonces, ¿alguna duda con esto? Sí, yo. ¿Se escucha bien? Sí, creo. Sí. Bien. Yo había tratado de contestar y tengo una duda con una parte final que puse. Lo anterior creo que está bien porque es lo que venía diciendo, pero cerré poniendo que, bueno, no es posible entonces afirmar que estos derechos se contraponen, sino que a partir de sus puntos de partida disímiles, igualdad, desigualdad, se diferencian, y acá está la duda. Pero a los fines ambos persiguen la libertad e igualdad de las personas. No, esa última parte yo diría que el derecho social no persigue, a ver, el derecho social trata de construir artificialmente la igualdad que no se da de origen. Trata de tutelar más a una de las partes, porque de origen esa parte no tiene tantas posibilidades de negociar libremente. Entonces, ¿el derecho social trata de llegar a la igualdad? Sí, sí, pero sepamos que trata de llegar a la igualdad sobretutelando, sobreprotegiendo, sancionando normas que el empleador va a tener que respetar obligatoriamente. Y con respecto a la libertad, sería la igualdad como paso previo para alcanzarla, podríamos decir, porque en un momento lo nombraba también en la ficha. La igualdad, a ver, la libertad es lo primero. Lo que pasa es que la libertad, al ponerse en movimiento, al nosotros poder actuar libremente, el sistema capitalista evidenció que hay una parte que no puede igualar las competencias, las facultades de otra de las partes. Entonces, la igualdad, ¿sí?, deviene después de que la libertad se pone en juego. Lo que pasa es que en el ponerse en juego, esa igualdad ante la ley, en términos teóricos es re lindo explicada, pero en términos prácticos no se da. Entonces por eso el Estado tiene que salir a compensar esa desigualdad práctica. En teoría, para la ley todos somos libres de contratar, pero en la práctica el trabajador sale a buscar trabajo con muchas menos posibilidades, ¿sí?, con muchas menos facultades que el empleador, que es en definitiva el que decide si le da trabajo o no le da trabajo. ¿Bien? Ok. La segunda, ¿pasamos a la segunda o quieren hacer alguna consulta de la primera? ¿No? ¿Avanzamos? El punto B dice, el derecho es solo un conjunto de normas objetivas establecidas para el ordenamiento de una sociedad. Esta es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Si yo leo eso así, me hace ruido primero la palabra objetiva, porque como es una creación social, también es cambiante. No sé si es objetiva. O sea, para mí esa es falsa, pero bueno, puedo estar pifiándole feo. No, yo diría que a mí, ahora vamos a explicar lo de objetiva, ¿sí? Si me olvido, ustedes me dicen y yo lo explico. No, ahí lo que hace ruido es la palabra solo, porque no es solo un conjunto.
No, también incluye principios, no es solamente normas establecidas de no cruzar un semáforo en rojo. Hay como normas de conductas también, principios de valores. Ok, sí. Sí, exactamente. Entonces, el derecho no es solo un conjunto de normas objetivas establecidas, ¿sí? Las normas expresan valores, ¿sí? Definen comportamientos. Y una pregunta les hago. La norma jurídica trata de regular el comportamiento de las personas, el comportamiento humano con un objetivo. ¿Cuál será ese objetivo? ¿Qué busca la norma jurídica con el comportamiento de las personas? ¿Hacerlo qué? Regular la vida social. Bien. Posibilitar la convivencia. Ok, regula la vida social, trata de facilitar la convivencia, pero ¿cómo logra eso? Estás preguntando acerca de los mecanismos estos de, por ejemplo, sanción, penalidad, ¿qué es lo... ¿Para ese lado estás tirando la pregunta? No, todavía no voy a eso. La sanción, la penalidad aparece cuando el comportamiento no se ajusta a la norma. Pero ¿por qué la norma, es decir, qué procura hacer la norma con el comportamiento? Definirlo, pautarlo. Es decir, hacerlo previsible. El valor agregado del derecho en relación con la conducta humana es que como la conducta humana es tan rica, el derecho la hace previsible. Vamos a un ejemplo. Ustedes esperan en que si damos los prácticos y ustedes aprueban los parciales con 7, yo en el práctico les pregunte más o menos de los temas que hablamos, y ustedes, si sacan 7 o 6, no me acuerdo cuál es la nota de promoción, promocionen la materia. Bien, ¿por qué tienen esa expectativa? Porque hay previsibilidad en la conducta. ¿Sí? Entonces, el valor agregado que el derecho le da al comportamiento humano es regularlo, ajustarlo, sancionar el incumplimiento, pero antes de eso, el valor agregado es la previsibilidad. ¿Sí? Yo más o menos sé cómo puede actuar el otro. Y si no actúa de esa manera, tendrá una sanción. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, en relación al punto B, el derecho no es solo un conjunto de normas objetivas establecido para el ordenamiento de una sociedad. Se expresa formalmente en un conjunto de normas. Digo, a ver, ¿cómo es el sistema jurídico de este país? Bueno, voy a ver las leyes, voy a ver cómo se sancionan las leyes. Ahora, ¿la ley da cuenta de todo el comportamiento? No, nunca, afortunadamente. Ustedes se imaginarían que sería aburridísimo si la ley pudiese dar cuenta de todo nuestro comportamiento. Sí, entonces, la palabra, digamos, ahí, un poco que hace ruido es la palabra solo un conjunto. Cuando vamos a norma objetiva, en derecho llamamos norma objetiva a una de las características de la norma que es impersonal. Es decir, cuando nosotros decimos, esta materia se aprueba con 6, esa norma está destinada a todos los alumnos que se anotan en la materia. A eso se refiere con objetiva. No diferencia. Si cumplo la condición, me anoté en el SIU, me anoté en el aula web, aguanté al ayudante todo el cuatrimestre y aprobé, voy a aprobar la materia. A eso se refiere con objetiva, no personalizada. Si tengo la característica que la norma define, la norma se me aplica como a cualquiera. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No sé, no me acuerdo quién fue la alumna que había mencionado que no le gustaba la palabra objetiva, pero la objetividad en el derecho es una herramienta de igualdad. Y fui yo, Euge Aristegui, no tengo la cámara prendida porque tengo un despelote en mi casa impresionante. No, pensé en esto de que también hay cosas que las reglas y las normas se van modificando a raíz de la cultura, por eso es que me había centrado quizás en la parte objetiva, y que quienes escriben las normas me parece que tampoco son objetivos, pero bueno, sí, entendí la parte del solo, porque entiendo que no son solamente normas.
vale lo que decís. Cuando los diputados y senadores debaten, seguramente debaten subjetivamente, pero cuando la norma se sanciona es objetiva. ¿Sí? Y bien, como decían ahí, el derecho también es un conjunto de principios, es un conjunto de costumbres, es un conjunto de valores que normalmente se expresan en normas jurídicas. A veces no es así, pero en general debería ser así. El punto C dice, los principios del derecho son fuentes del mismo y pueden sustituir a la norma. Acá sí hay una parte falsa y una parte verdadera. Vuelvo a hablar otra vez, insoportable. Me parece que acá la parte falsa es de quien pueden modificar, si es que no me estoy recordando mal los teóricos, la de modificar, porque el derecho surge primero como religión o moral, y hoy en día la religión no puede venir a modificar la norma, quizás. O estoy interpretando muy mal la frase. No, la estás interpretando muy bien. La parte falsa de esa afirmación es que los principios del derecho no pueden sustituir a la norma. No. Los principios del derecho fundamentan la norma. Es decir, bueno, como valoramos la vida, sancionamos a quien atente contra la vida, sancionamos el homicidio. Esa sería la relación. Entonces, los principios del derecho son fuente del mismo, es decir, hay normas jurídicas que han nacido a partir de los principios del derecho, pero no pueden sustituir la norma. No pueden sustituir la norma. En caso de duda la podrán complementar, el juez podrá usar los principios para orientar la norma hacia un lado o hacia otro, pero no pueden sustituirla, porque entonces la norma pierde sentido de objetividad. Consulta, o sea, no puede sustituirla, pero sí podría modificarla, por ejemplo. A ver, trato de, si se nos corta, volvemos a conectarnos con este mismo link. No, lo que podría modificar es la decisión del juez en ese caso en particular. Por ejemplo, en el derecho laboral hay un principio que dice que en caso de duda a favor del trabajador. ¿Sí? Entonces, si el juez tiene duda sobre si, por ejemplo, el trabajador cometió la falta que el empleador dice ha cometido y procura despedirlo por eso, si hay duda sobre si cometió o no cometió esa falta, el juez se va a inclinar porque no la cometió, porque en caso de duda, a favor del trabajador. Entonces, no va a modificar la norma, pero va a orientar la interpretación del juez a favor de la parte más débil. ¿Se entiende eso? ¿Se comprendió? Entonces, no modifica la norma, pero en algún caso puede hacer que la interpretación se oriente aclarando la norma, ¿sí? Haciéndola práctica la norma, llevándola al caso concreto. Porque producto de que la conducta humana es completamente libre, no todos los casos son iguales a otros casos. Entonces, por eso está la pauta de orientar la interpretación del juez sin cambiar la norma de fondo. El incumplimiento de la norma jurídica conlleva la coerción del Estado sin que pueda avasallar otros derechos. ¿Entienden la pregunta? ¿La logran dimensionar más o menos a qué se refiere? Yo esta la interpreto como si fuera verdadero. O sea, si yo mato a alguien, el Estado me puede meter preso, pero eso no anula el resto de mis derechos. Así la interpreto yo, pero no sé si estoy encaminada tampoco.
Sí, es válida. Digamos, a ser sincero, la redacción de la afirmación es un tanto interpretable, por así decirlo. El incumplimiento de una norma jurídica, implica la posibilidad de que el Estado, a través del Poder Judicial, que es el que puede sancionar una conducta, nos establezca precisamente una sanción, ¿sí? Esa sanción no puede avasallar otros derechos que yo tenga. Es decir, si mi sanción tiene que ver con que, no sé, conduzco peligrosamente, ¿no? No puede impedirme, por ejemplo, ejercer el derecho a trabajar. Es decir, me podrá sancionar solo en el alcance, en la faceta de mi incumplimiento. Pero no puede, no puede ir contra otros derechos, otras prerrogativas, otras facultades que yo tenga, que no guarden relación con ese incumplimiento que el Estado ha logrado probar yo cometí. Por ahí pasaría un poco la explicación o la forma de pensar la frase. Con una pequeña aclaración. Por ejemplo, la detención de una persona por un delito penal, ¿sí? La detención de una persona por un delito penal implica la imposibilidad de ejercer algunos otros derechos. Por ejemplo, la de administrar su patrimonio. Es decir, si yo estoy detenido en una unidad penitenciaria, hay algunas de mis facultades, de mis derechos, que se me van a ver limitados, ¿sí? Solo por el tiempo que dure esa situación. Claro, pero es como que la condena o las normas que por vivir en sociedad de alguna forma aceptamos obligadamente de última, están establecidas. Si a mí me privan la libertad, esto como decís, me privan otras cosas, pero está estipulado. Justo ayer vi un video que filmaron en un pabellón, un periodista, entonces, como vos decís, no sé qué crimen cometió el chico, era un chico trans, pero la sanción o la coerción del Estado no puede negarle su derecho a la identidad, y él quería ser hormonizado. Entiendo que justamente es esto, no puede avasallar todo, sino lo que ya está estipulado por las mismas normas del derecho establece. Exacto, lo que está estipulado por las normas y lo que guarda relación con ese delito, con ese incumplimiento que él o ella haya tenido. Sí, exactamente. De hecho, en la provincia de Buenos Aires se dio el año pasado que el servicio penitenciario bonaerense incorporó una chica trans como parte integrante no de la cúpula, pero bueno, como parte integrante, digamos, del organigrama, para tratar de atender, de mirar, al menos mirar, esperemos que resolver, la situación de aquellas chicas trans privadas de su libertad. Sí, es decir, estará privada de su libertad por un determinado delito, pero en el mientras tanto, mientras cumple la pena, sigue siendo una persona con otro conjunto de derechos que el Estado sí o sí le tiene que respetar. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Ok. El punto E dice, el derecho como la moral son formas de regulación de conductas humanas que se sustentan en la imposición de una sanción. Esa es fácil. ¿Quién se anima? Esa es falsa para mí, porque la moral no implica una coerción, sino que depende de la voluntad de los individuos. O sea, está el libre albedrío. En cambio, el derecho sí, está la posibilidad de aplicar una sanción. Sí, eso es correcto. La parte verdadera de esa afirmación es que tanto derecho como moral regulan conductas humanas. Lo que pasa es que la moral regula mi conducta, ¿sí? Es decir, mis principios, mis valores, que no los puedo hacer obligatorios a otros. Como sí puede hacer obligatorios ciertos valores. Yo también vi un video. Acá.
El derecho hace obligatorio, es decir, el derecho define un valor, lo hace obligatorio para todos. La moral me obliga a mí, yo no puedo obligar al resto a compartir ese valor. La parte cierta es que ambos regulan conducta. La moral, la mía, la interior, el derecho, la conducta exterior. De hecho, por ejemplo, para hacer un ejemplo bien bruto, todos sabemos que matar es un delito. Matar lleva una sanción penal, la más grave que tiene nuestro sistema penal, o una de las más graves que tiene nuestro sistema penal. Sin embargo, el pensamiento interior de desear matar no está castigado. ¿Sí? De acuerdo con mis principios, yo podré decir, no puedo pensar eso, lo que fuere. Pero la moral es la regulación del propio comportamiento. Si compartimos varios ese principio moral, regula la conducta. Ahora, la norma regula la conducta objetivamente para todos. La libertad de pensamiento es absoluta. La libertad de pensamiento es absoluta. Profe, le hago una consulta en relación al trabajo práctico porque yo ingresé un poquito más tarde por problemas de internet. Yo quería saber si este trabajo práctico todavía estábamos a tiempo de mandarlo o ya había pasado la fecha. Verónica, no. El trabajo práctico no lo tienen que entregar antes del práctico. Ah, ahí va. El trabajo práctico, este trabajo práctico, por ejemplo, lo van a tener que entregar después del viernes que viene, porque vamos a usar 2 prácticos. ¿Sí? La idea es que, más que se convierta en una clase, lo que habíamos dicho es que podamos participar y ampliar un poco la discusión si ustedes un rato antes leen la bibliografía del práctico, porque nos va a servir a todos. Pero no tienen que entregarlo antes de la clase. Lo tienen que entregar, por ejemplo, al lunes siguiente de haber terminado los encuentros vinculados con ese práctico. Ahí va. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Seguimos con la siguiente o alguna duda? ¿Seguimos? Bien. La ley en sentido formal es solo una enunciación y en sentido material es toda norma emanada desde el Congreso conforme al mecanismo constitucionalmente determinado. ¿Qué les parece? ¿Vieron en el... Pues... Ay, perdón. Adelante, adelante. Puede ser que sea al revés, que en sentido formal es aquella elaborada por el Poder Legislativo, el Congreso, y en sentido material es la norma escrita de carácter general, sancionada por la autoridad competente, o estoy perdida. No, estás muy bien. Es así. En sentido, la norma tiene sentido material y sentido objetivo. ¿Sí? El sentido material es la conducta que está regulando, o la conducta que nos está prohibiendo, o la sanción que está estableciendo para una determinada conducta. ¿Sí? El sentido formal de la norma es haber acatado un determinado conjunto de pasos que llevan a la sanción de la norma. ¿Sí? Esa norma jurídica, ¿sí? Por ejemplo, una ley tiene un procedimiento formal, que lo vote con la mayoría una cámara, que pase la otra cámara y la vote con la mayoría, y también tiene un contenido material, tipifica, regula un procedimiento, ¿sí? Esa ley, esa norma puede ser que regule positivamente o que prohíba hacer algo, digamos, que permita hacer algo o que sancione si eventualmente yo hago ese algo. Pregunta. Una ley sancionada formalmente de manera válida, la votan los diputados, la votan los senadores, todo bien, todo bárbaro, perfecto. Una norma sancionada objetivamente, ¿puede ser declarada inconstitucional? Sí.
O sea, porque la Constitución tiene mayor jerarquía, va, por lo que vimos. Ujú. ¿Y por qué una norma podría ser declarada, está bien lo que respondes, ¿por qué una norma que votaron nuestros inteligentes diputados y nuestros inteligentes senadores podría ser declarada inconstitucional? ¿Qué pasa con esa norma y la Constitución? ¿Por qué una norma puede ser, qué significa que una norma sea declarada inconstitucional? Porque Que por se contradiga. ahí... Sí. No, decía que puede ser declarada inconstitucional una norma justamente porque entra en contradicción con lo que está establecido en la Constitución. Bien, ok, bárbaro. Una norma es declarada inconstitucional porque avasalla, no respeta derechos garantizados constitucionalmente. Por eso una norma es declarada inconstitucional. O sea, más allá de que haya sido votada bien, votada por procedimiento, formalmente válida, puede ser declarada inconstitucional. ¿Sí? ¿Quién declara inconstitucional una norma? ¿Qué poder? El judicial. Por ejemplo, con la del aborto se presentaron fallos para declararla inconstitucional. Y son los mismos jueces los que evalúan, los que hacen la interpretación de la Constitución y de las normas para evaluar si fue o no constitucional la aprobación del Poder Legislativo. Exacto, es el Poder Judicial. Una pequeña corrección ahí, Eugenia. Se presentaron demandas que implicaron fallos. Gracias. El fallo es la resolución del juez. La demanda es la petición de la parte. ¿No? Ok, válido. Entonces está. Formal es el procedimiento, material es el contenido vinculado con la conducta, que prescribe o que prohíbe. ¿Dónde estamos? G. La ley material es una norma que comparte el proceso con la ley formal sin operatividad. Un poco complicada, pero en realidad es falsa la afirmación. ¿Sí? La ley material implica la operatividad en la regulación de una conducta. ¿Puedes repetir, profe? Sí, si yo me acordase lo que dije. La ley en sentido material es la aplicación de una norma sancionada objetivamente a una conducta o a una inconducta. Es decir, la ley formal se aplica, se operativiza sobre una conducta si esa conducta está alcanzada por el contenido material de la ley. Perdón, profe, pero no entendí lo último que dijo sobre la... ¿Sobre? La ley, o sea, sobre la ley formal en relación a la material. A ver, la ley formal es un procedimiento para su sanción. Cuando hablamos de ley formal estamos hablando de un procedimiento para la sanción. Cuando hablamos de ley material estamos hablando del contenido de la ley. ¿Sí? Entonces, la ley formal se operativiza sobre una determinada conducta en función del contenido material de la norma. Entonces, la ley formal se torna operativa cuando hay una conducta material sobre la cual aplicarla.
Por lo tanto, para tratar de vincularlo con lo que está acá, ¿la ley material es una norma que comparte el proceso con la ley formal sin operatividad? No. La ley material se aplica operativamente a una determinada conducta definida en el procedimiento que sancionó la ley formal. Ley formal, procedimiento. Ley material, contenido material, contenido práctico, contenido vinculado con la conducta. ¿Sí? Más o menos, no me acuerdo quién me había dicho, pero a ver, tenemos un mensaje, espérenme. Un ejemplo de lo material, entonces, ¿qué sería? No me queda clara la diferencia. A ver, para tratar de hacer un ejemplo. Vamos a usar la ley del aborto. Ahí está. La ley de interrupción voluntaria del embarazo tuvo un procedimiento de sanción. Debate en comisión, una cámara, debate en comisión, la otra cámara. Se convirtió en ley, procedimiento formal. Lo material sería cuando una chica se presenta en un hospital y dice, estoy cursando un embarazo de más o menos tantas semanas, quiero hacer uso de la posibilidad de abortar gratuitamente. Entonces, lo material es la conducta desplegada por esa chica o por esa mujer que concurre al hospital y si encuadra dentro de lo que establece la norma, por ejemplo, una determinada cantidad de semanas de gestación, va a poder hacer uso materialmente de esa interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sí, Florencia? ¿Está ahí más o menos? Ok, bien. ¿Quedó eso o quieren releerlo ustedes y lo volvemos a charlar en el encuentro que viene? No tengo drama, digamos. Tampoco es un tema así en el cual nos vayamos a explayar mucho en el desarrollo. O sea, una vez que lo empecemos a ver, siempre vamos a tratar de ver más el costado material de la norma que no el costado formal de la norma. Más cuando hablemos, por ejemplo, de trabajo, de obligaciones, de salario, de vacaciones, de remuneración, siempre vamos a ver el costado material de la norma. Bien, ¿seguimos? Un toque más. El supuesto de hecho y la sanción son elementos presentes tanto en la norma moral como en la norma jurídica. Es un poco lo que respondió Belén, ¿no? Y si no me equivoco, estaba más o menos claro. ¿Alguien quiere responderlo? Esto de que la religión no puede imponer sanciones. Venía. Cuidado, Eugenia, la religión impone sanciones, ¿eh? Claro, pero no a nivel, estas que vos decimos somos para todos. Por ejemplo, no sé, yo supongamos que empiezo a hablar, ¿no? Católica practicante y me realizo un aborto dentro de mi comunidad, me van a imponer sanciones, pero son más de índole moral. No, jurídicamente no me pueden sancionar porque está regulado por la ley y no estoy por fuera del derecho hasta las 3 meses. Sí, a ver, digamos, porque estás mezclando normas religiosas con normas jurídicas. Por ejemplo, si yo soy católico, apostólico, romano practicante y peco, cuando voy y me confieso, el cura me dice, rezá 3 Padre Nuestros, y esa es la sanción. ¿Por qué? Porque dentro del derecho canónico está la posibilidad de que el cura párroco me imponga una determinada sanción. Entonces, pero son normas jurídicas. Perdón, son normas religiosas, no jurídicas.
¿Sí? O sea, el derecho canónico también tiene sanciones. De hecho, por ejemplo, una de las más graves del derecho canónico es la excomulgación, o lo era hasta hace algún tiempo. Yo no soy especialista en derecho canónico. O, por ejemplo, dentro del derecho canónico se puede cancelar un matrimonio, hacer de cuenta que nunca existió. Sin embargo, en el derecho civil, yo me puedo divorciar, pero ese divorcio crea efectos jurídicos. No se puede hacer como que nunca me casé. Entonces, en la frase, lo que tendríamos que quizás aclarar es que las sanciones que se imponen son de distinto índole, porque justamente si yo no soy parte de la comunidad religiosa, esas sanciones no me podrían, esto como vos decís, no me pueden excomulgar porque me divorcié, solamente es una cuestión del derecho civil que yo tengo derecho a divorciarme. Bien, ¿a qué tipo de sanciones impone la moral? Para no me acuerdo cómo decía la frase. El supuesto de hecho y la sanción son elementos presentes tanto en la moral como en la norma jurídica. Sí, Bien. pero yo ahí te haría una pregunta, Eugenia. ¿Por qué relacionás con moral con religión? Sí, supongo que es mi conducta, que es como que está toda atravesada de la culpa judeocristiana, viene que lo relaciono enseguida, es como la moral y los derechos y los valores en los que yo fui criada, es como la moral religiosa, ¿viste? Pero sí, entiendo que son cosas distintas. Ok, sí, son cosas distintas. Son cosas distintas. Para Belén que preguntaba, el supuesto de hecho que es la conducta, lo que hago, el hecho, el acontecer humano, en esa pregunta. A ver, tratando de aclarar o confundir un poco más, ahora veremos. El supuesto de hecho, o sea, la conducta humana y la sanción, ¿son elementos presentes tanto en la moral como en la norma jurídica? No. En la moral no hay sanción. En la moral no hay sanción. Yo puedo no coincidir con la moral del otro, pero no puedo sancionarlo si no hace lo que para mí es un valor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, la sanción es jurídica, es objetiva. La moral es interior, es subjetiva. Lo que para mí es un acto inmoral, para otra persona no necesariamente es un acto inmoral. Para decirlo como dice la frase, lo que para una persona puede ser un supuesto de hecho inmoral, para otra persona puede ser un supuesto de hecho reválido. A ver, déjamelo pensar. Todos están viendo lo escrito porque si no va a parecer que hablo solo como por ejemplo, retomando la ley del aborto, ¿durante mucho tiempo la moral estuvo presente en la ley? No, yo diría lo contrario. Durante mucho tiempo la moral impidió la ley. Cuando la ley se sanciona, implicó la objetivación de una determinada conducta como válida, por más que para mí siga siendo inmoral. ¿Sí? ¿Se entiende eso, Florencia? Es decir, ok, cuando se convirtió en ley y se transformó en objetiva, es legal, es jurídicamente aceptable ese supuesto de hecho. Ir al hospital público o ir a mi médico y solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Para mí, moralmente puede seguir siendo una cosa horrible, pero como es ley objetiva, está garantizada para todas las mujeres. ¿Alguna pregunta o algo? ¿Estamos con eso? Esperen que no sé dónde estábamos. Y el orden público no puede ser alterado, modificado ni dejado de lado, salvo acuerdo de las partes en un contrato. Esa es fácil también. ¿Quién se anima?
Soy re pesada, perdón, no puedo callarme. Bueno, pero aunque entiendo todo. en Todo al revés. principio, muchas gracias, si no sería como que solamente yo. Vamos el resto, arriba. No, Dale, aparte, dale. interpreto las frases como tengo ganas, ¿viste? Para que la vuelva a leer. Que cuando se altera el orden público, no sé, pienso en una manifestación en una calle, no hay un contrato donde a mí bueno, más allá de que hay que pedir quizás permiso para cortar una ruta o ciertas cosas formales, no hay un contrato, o sea, estoy alterando el orden público quizás en alguna situación en pos de cambiar algo, porque si estoy pidiendo permiso y me lo conceden, no estoy alterando nada. Bien, es válido lo que vos decís. Lo que pasa es que acá orden público es otra cosa distinta a lo que vos estás diciendo. Vos estarías hablando como un orden público material, ¿no? Si hago quilombo y quiero cortar la calle. Pero acá se habla del orden público formal. El concepto de orden público tiene una definición desde el derecho. Sería más o menos esto. Orden público es lo que la norma jurídica establece como pauta para regular la conducta. Por debajo de ese orden público de derechos, las partes no pueden ir. ¿Sí? Orden público sería el piso, el tope que las partes tienen que respetar al celebrar un contrato. Lo doy como un ejemplo para que se entienda. Ustedes saben, por ejemplo, que los convenios colectivos de trabajo, los gremios, firman convenios colectivos de trabajo que establecen una remuneración. Vieron que a veces dice, el gremio de los camioneros obtuvo tanto por ciento de aumento, el gremio de los docentes obtuvo tanto por ciento de aumento. Bueno, en el derecho laboral, la remuneración es de orden público. Las partes no pueden pactar un valor por debajo de esa remuneración. Entonces, el orden público sería como el mínimo de derechos que la ley consagra para esa relación, para ese contrato, para ese vínculo jurídico. Por debajo de eso es ilegal completamente. Entonces, las partes, las personas que celebran un contrato no pueden avasallar, atravesar el mínimo de orden público que la norma establece para ese contrato. Por ejemplo, lo doy con un ejemplo civil. Cuando compramos y vendemos un terreno, una casa, algo que requiere una escritura, ¿cuál es el orden público que me pide la ley? Que el que venda sea dueño verdaderamente y que el que compre sea una persona capaz. No puede comprar una persona, por ejemplo, un menor de edad. No puede comprar algo registrable. Bueno, eso es orden público. Son las condiciones mínimas jurídicas que la ley establece para determinado tipo de contratos. Entonces, para el derecho clásico, el orden público estaba acá. Era para todos igual. Cuando vino el derecho social, colocó el orden público acá para las relaciones laborales. Es decir, subió el piso de derechos en lo que hace al derecho laboral. En el derecho civil, en el derecho clásico, cualquiera puede vender, celebrar, respetando el orden público. En el derecho laboral no. Las partes no pueden fijar libremente la remuneración. Tienen que respetar el mínimo que establece el convenio colectivo, o el mínimo que establece el salario mínimo vital y móvil, o la situación que se refiera. A eso se refiere con orden público. El mínimo de requisitos legales que la ley establece para una determinada situación jurídica. ¿Fui muy complicado? En realidad sería algo que le tendrían que haber dicho en el teórico, o sea, por ahí si repasan el teórico lo van a entender un poco más. Entonces, en esa frase, el orden público no puede ser alterado, modificado ni dejado de lado, salvo acuerdo de las partes en un contrato. No, el orden público siempre hay que respetarlo. El orden público siempre hay que respetarlo. No puedo ir en contra del mínimo fijado jurídicamente para ese orden público. Siempre puedo ir por más. Siempre puedo ir por más.
pero el mínimo de orden público lo tengo que respetar. Cuando hablamos de derecho laboral, vamos a hablar de orden público laboral. ¿Cómo se expresa ese orden público laboral? Bueno, para despedir hay que seguir un procedimiento y pagar una indemnización. Si estoy enfermo, como trabajador o trabajadora, tengo determinada cantidad de días para recuperarme y volver a trabajar en pleno estado de salud. Esas cosas hay que cumplirlas, hay que respetarlas. Para dar un ejemplo, yo tengo 14 días de vacaciones en función de mi antigüedad. ¿Puede el empleador darme 10? No. Ahora, ¿puede darme 15? Sí. Más puede. Más puede. ¿El orden público se puede elevar de acuerdo entre las partes? Sí, claro. Me puede dar más de lo que de mínima me corresponde. No es una expresión muy jurídica, pero para qué sirve. ¿El orden público, las partes lo pueden mejorar? Sí, claro, lo pueden mejorar. Pero no lo pueden disminuir. El orden público no se puede disminuir. ¿Se entendió más o menos? Entonces, me quedo trabada. ¿Sería básicamente aplicado todo lo que fuera como contrato, por decirlo así, tácito o material, en relaciones compra-venta o laborales, no en lo que sería, entre comillas, un contrato social de convivencia, esto del orden público? A ver, el orden público se aplica para contratos objetivos, sí, para Bien, contratos eso. formales. Genial, Sí. gracias. Si yo arreglo con un amigo prestarle la casa, no hay orden público a aplicar, porque es un contrato informal, es un contrato, yo no diría tácito, Eugenia, es un contrato informal. Che, vení, quedate, cuidame la casa, yo me voy a la costa, che, prestame el auto, no sé, ¿no? Es decir, ahí, a ver, vamos a un ejemplo en el che, prestame el auto, yo le puedo prestar el auto a un amigo me puede prestar el auto a mí, y sin embargo no vamos al registro automotor a hacer la tarjeta verde para circular, ¿sí? Porque es informal. Si hiciésemos una compraventa formal del auto, tendríamos que ir al registro automotor, firmar, certificar, y una persona se llevaría el auto y la documentación. Ahí está. Gracias por el ejemplo. Sí, se aplica para el orden público, se aplica para contratos formales, para contratos objetivos, sí. Profe, entonces si volvemos a hablar del trabajo y del derecho laboral, las relaciones laborales que están por fuera de la formalidad, por ejemplo, un trabajo negro, ¿quedan por fuera del orden público entonces? Sí, sí, claro. El orden público se aplica a cuestiones objetivas, a cuestiones formales. Lo que llamamos popularmente trabajo negro, nosotros vamos a tratar de no usar esa expresión y usar la expresión trabajo no registrado. El trabajo no registrado escapa 100% al orden público, viola 100% al orden público. Y Belén pregunta, ¿y entonces la tomamos como sí, es falsa? Sí. Profe, pero con ese ejemplo de el trabajo informal, de alguna forma, bueno, yo he trabajado en esas condiciones, sabemos que nos amparan o no deja de atravesarnos en orden público porque por algo después existen los juicios que el empleador puede llegar a hacer, o sea, está de alguna forma regulado también por el orden público o puede llegar a ser sancionado, o sea, la sanción no sería una forma de regular a quien emplea de forma informal. Sí, que el trabajador puede llegar a ser. Sí, Camila, adelante. No, eso iba a decir, que tal vez trabajando de manera no registrada, ahí escaparía del orden público porque, por ejemplo, el trabajador no podría demandar o no podría, demandar que se cumplan, no sé, que no se cumplieron tales y tales derechos. A ver. ¿O estoy equivocada? No, en realidad vamos a tratar de explicarlo, se están avanzando, casi estamos en junio ya en el contenido del programa, pero el tema sería así, aunque sea en negro, aunque sea no registrada, es una relación laboral. Como es una relación laboral, ese trabajador va a poder reclamar en un juicio
los salarios que no le pagaron, la indemnización que no le pagaron, o eventualmente el accidente que le produjo esa relación laboral no registrada, ¿sí? El orden público va a estar tapado, oculto, porque la relación no es formal, pero el trabajador lo va a poder reclamar. ¿Por qué? En parte por los principios del derecho. Aunque la relación laboral no esté formalizada, si el trabajador puede demostrar de que él se comportó como trabajador y la otra parte se comportó como empleadora, va a poder reclamar la relación laboral, aunque en ningún lado alguien haya dicho esto es una relación laboral. Entonces, el orden público está, pero oculto. ¿Por qué? Porque lo tapa la misma ilegalidad del mecanismo que se usó para la relación laboral, pero materialmente existió. ¿Se acuerdan que hace un ratito yo le dije, en el transcurso de la materia le vamos a dar más bolilla al costado material de la relación de la norma y no al costado objetivo o formal? Bueno, acá tienen un caso. Aunque no haya habido contrato formal, contrato objetivo, hay relación material. Entonces, en una relación laboral no registrada, el orden público está. Lo que pasa es que hay que demostrarlo, hay que hacerlo visible. Puedo hacer otra pregunta que ya sé que capaz que me estoy yendo de tema, pero por ejemplo, yo firmé un contrato, soy monotributista, pero en realidad estoy en relación de dependencia. En el contrato yo me hago cargo de mi jubilación, mi ART, mi accidente de trabajo y absolutamente todo, y eso es un contrato formal. Pero en realidad ese contrato está encubriendo una realidad donde soy empleada en relación de dependencia. Y ahí cómo sería. Ok, se nos va a cortar, nos volvemos a conectar 2 minutos a los efectos de terminar esto, no se hagan drama que no vamos a usar otros 40 minutos. No, en ese caso, si sos monotributista, formalmente no hay contrato. No hay contrato laboral. El monotributo es un contrato comercial. ¿Sí? Entonces, la jurisprudencia está bastante dividida en relación a si el monotributista de corrido, el que le factura todos los meses a un mismo señor, es trabajador y no monotributista. Hoy por hoy estamos mitad y mitad. Para la mitad de los jueces es relación laboral encubierta, para otra gran parte de jueces laborales no. Bien, recién alguien había preguntado el tema de monotributo. Creo que, no sé si llegué a explicarlo, pero el monotributo en principio no es relación laboral, es un contrato de prestación de servicios, pero no es relación laboral, ¿sí? Entonces, en el monotributo, es decir, en el hecho de que una persona le facture a otra persona, salvo que se pueda demostrar que eso encubre una prestación laboral, algo que vamos a llamar en algunas clases una relación de dependencia, que es la nota típica de la relación laboral, la relación de dependencia, bueno, ahí puede ser que esa persona pueda hacer valer derechos como trabajador. ¿Sí? Como monotributista, en principio es un profesional independiente, ¿sí? Que trabaja por su cuenta, por su orden y por su riesgo. Esas 3 condiciones no se dan en la relación laboral. El empleador trabaja en una relación de dependencia, sigue una instrucción, trabaja en función del horario que le dice el empleador, y recibe una remuneración que no está normalmente pactada libremente entre las partes, sino que depende de una norma. En el caso de las personas que tienen un convenio colectivo, de ese convenio colectivo de trabajo. En el caso de los profesionales, de los gerentes, de ciertos cargos, por así decirlo, jerárquicos, podrán negociar independientemente su remuneración, pero esas son las excepciones, ¿sí? Bien. ¿Quieren seguir con las 2 últimas o quieren que cortemos acá y continuamos la clase que viene a partir de que ustedes relean un poco? Díganme cómo prefieren hacer.
nos quedan las dos últimas y el texto de Facio, que si bien no es breve, yo les sugeriría, traten de leerlo porque es interesante. Es interesante. Vamos a hacer esto. Vamos a dejar acá como primer práctico, digamos, para no hacerlo tan extenso. El viernes nos encontramos 12:30, después del teórico, así tienen un rato para descansar, para ordenar o lo que fuere. Nos encontramos 12:30 y eventualmente seguimos hasta las 14, y sí, lo ordenamos de esa manera. Traten de pensar la respuesta del J y K, de esos dos conceptos, y traten por favor de leer el texto de Facio, porque es interesante y se puede prestar a un debate interesante. Entonces, la clase que viene veríamos esos dos puntos, repasaríamos las dudas y veríamos el texto de Facio. A ver, Florencia. Tengo una pregunta que es sobre la materia y con respecto a las lecturas. Acá en el trabajo práctico 1 tenemos los textos que entrarían y que tendríamos que leer, pero tengo dudas con respecto a los teóricos. ¿Se puede pensar en un cronograma de lectura para las clases como para que nosotros tengamos una mejor guía? Sí. Yo diría que el cronograma de lecturas está en el programa, en cada unidad temática del programa. Ahí ustedes van a tener un esquema de las lecturas. Pero en el teórico les toman, les hacen preguntas. No, por ahí a mí lo que me va pasando, igual que Florencia, es que el teórico, como que el profesor habla y la verdad que explica re bien, está bueno, pero como que nunca hace referencia quizás a qué texto puntual o con qué nos tenemos que referenciar de la bibliografía. Pero bueno, eso. Por eso también estoy media perdida. Claro. Sí, tal vez puede ser. Lo que pasa es que los trabajos prácticos mencionan una bibliografía que se las vamos dando, es cierto, cada 15 días. Yo no sé cómo son los temas del teórico, pero si el teórico está dando una determinada bolilla del programa, en el programa está la bibliografía de esa unidad temática. Déjenme verlo, a ver cómo se puede pensar de esa, como para ordenarlos y ordenarlas ustedes, a ver qué hacer, y la clase que viene, si tengo un listado, se los paso de cómo sería el orden de textos, de lectura. No tengo problema con eso. Lo tendría que conversar con el titular y los otros ayudantes, como para hacer un listado en común. Sí, en el Drive están todas juntas, eso es cierto. Bueno, vamos a tratar a ese cronograma sumarle la bibliografía. Vamos a tratar a ese cronograma sumarle la bibliografía. Denme hasta la semana que viene para ver qué logro avanzar con, porque hay que ver, ¿todos cursan con Sosa o alguien cursa con Cardelli en nuestra comisión? Yo, profe, curso con Cardelli a la noche. Claro, está bien, sí, ahí vamos a ver, porque los teóricos no siempre van a la par. Bueno, Germán también. Ok, bueno, varios. Bueno, ok, denme hasta la semana que viene, aguántenme hasta la semana que viene, que veo cómo ese cronograma lo podemos completar con algo de la bibliografía que se vaya a usar para cada uno de esos temas. Bien, cualquier cosa en la solapita del aula web novedades, cualquier cosa por el correo del aula web también, y cualquier duda avisen por ahí, si no nos vemos el viernes que viene, 12:30. Yo les voy a mandar, como hice ahora, el dato para conectarnos por el Zoom. ¿Sí?
Ok. Buen fin de semana. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Adiós, chicos. Hasta luego. Adiós.